impacto, tanto en la salud como en el medio ambiente. En este caso han primado dentro de la pirámide la palabra safety. Digamos que el Safe by Design contiene no solamente la palabra de seguridad, sino también aspectos ligados al medio ambiente, a la sostenibilidad, a lo largo de todo el ciclo de vida de los productos, pero en las primeras etapas han promovido más el término safety del inglés, que tiene que ver más con la seguridad de las personas en el lugar de trabajo, lo cual es muy, muy importante. En segundo lugar, es un concepto que de momento tiene algunas limitaciones, que de dónde vienen, sobre todo vienen de problemas relativos al bajo conocimiento que tenemos con respecto del potencial de exposición y con respecto de la toxicología y ecotoxicología de este tipo de materiales, con lo cual estas políticas promueven la generación de datos que nosotros llamamos FAIR, quiere decir que sean datos que se puedan encontrar, que sean públicos, que sean interoperables entre distintos sistemas y que sean reproducibles, con lo cual el Safe by Design no solamente promueve la seguridad desde el diseño de procesos y productos, sino que también promueve la generación de datos robustos que podamos encontrar y que además podamos utilizar de una manera confiable. Eso es muy, muy importante. Y hace poquito mi compañera Arantxa y yo estuvimos en la OCDE en París, y una de las grandes patas, digamos, de esas jornadas fue el término FAIR, que es el término de esos datos tienen que estar para poder dotar a la industria de conocimiento. Y es donde hemos fallado en el marco de proyectos europeos. Es decir, no se ha conseguido transferir ese conocimiento a nivel industrial y mucho menos a nivel de Estado miembro. Con lo cual el Safe by Design como política pretende empujar mucho este aspecto. Y eso es un aspecto clave que quiero que lo apunten, en el sentido de que se queden con ese concepto como aspecto clave para poder implementar este tipo de políticas en el marco de la Unión Europea y en el marco de la actividad diaria de las empresas. Como ven un poco en esquema, básicamente la palabra Safe by Design se compone, por un lado, de la palabra diseño. En este caso, diseño tiene que ver con diseñar un proceso o un producto en origen, pero también contiene la palabra safe, que tiene que ver con la seguridad. Con lo cual voy a diseñar algo, pero ¿con qué objetivo? Con el objetivo de que sea seguro. Mi objetivo es diseñar un producto cosmético que no provoque ninguna irritación. Mi objetivo es diseñar un proceso industrial que no tenga ningún tipo de exposición para el trabajador, o en la medida de lo posible. Pero claro, ¿cuál es la gran pregunta? ¿Qué hago para que sea económicamente viable y que sea técnicamente viable implementar en una empresa? Si cambio la longitud del titanio, ya no me va a funcionar igual, ya no va a ser blanco, va a ser rojo o va a ser verde. Y a lo mejor si pongo un tipo de ventilación distinta, ya no puedo vender a 5 céntimos y lo tengo que vender a 10. Con lo cual es todo un conjunto de decisiones que han de tomarse dentro de un marco de toma de decisiones, donde el balance, seguridad, aspectos funcionales del producto y características técnicas son muy importantes. Es un poco donde trabajamos en el marco de los proyectos que estamos trabajando en ITENE. Desarrollar tecnología que le permita al usuario estudiar estas variables, la variable seguridad, la variable coste, la variable funcionalidad. Es muy, muy importante desarrollar este tipo de acciones para conseguir. Un ejemplo muy bueno lo tendrán hoy con María José, donde ella explicará uno de sus productos, cómo hemos conseguido o cómo se ha conseguido en el marco del proyecto que sea un producto sostenible y seguro. Eso es muy, muy interesante, por eso les invito a quedarse para que lo puedan ver. La política de la Unión Europea al final se ha establecido en distintas dimensiones, que básicamente vienen a ser las dimensiones que hemos comentado. Hay una dimensión social. En esa dimensión social tenemos todo lo que tiene que ver con la seguridad y salud, la Environmental Health and Safety. Básicamente la seguridad del producto, cómo de importante es esto, ¿no?, para los técnicos de prevención, cómo de importante es que esos productos lleguen al mundo a nivel social, a terceros países y demás, con lo cual todo se tiene en cuenta. Una dimensión, digamos, de coste económica, de mercado, donde ese producto tiene que ser funcional, y una dimensión ambiental, donde ese producto, además de ser funcional, de ser utilizable, que se pueda vender, no puede nunca repercutir en el medio ambiente, tiene que ser un producto seguro. Las políticas del Green Deal van totalmente orientadas a descarbonización a nivel, como por ejemplo coches eléctricos, o van orientadas a temas ambientales, con lo cual el Safe by Design está embebido en ese aspecto y también busca mucho la pata de la sostenibilidad, intentar que sean productos seguros pero que además sean sostenibles, con lo cual es un aspecto muy, muy, muy importante a considerar. Desde el punto de vista del marco, hace muy poquito, como comentaba antes,
salió en enero una recomendación de cómo implementar este tipo de políticas. La Unión Europea, a través de sus DGs o direcciones generales, establece recomendaciones. En este caso, ha establecido como 2 recomendaciones dirigidas a 2 tipos de agentes. Un agente que tiene que ver con la industria y un agente que tiene que ver con los propios Estados miembros. Es decir, desde Europa obligan a países como España, Francia, Portugal, Alemania a implementar este tipo de políticas. Y por otro lado, están definiendo recomendaciones que son de aplicación directamente para la industria. Entonces, aquí en esta parte podéis ver pinceladas de lo que están intentando implementar. Les he dejado también los links a los documentos. En este caso son documentos más sencillos, es decir, no son de 100 páginas, se pueden leer, pero básicamente se resumen en 2 palabras. Es comunicación de este tipo de acciones, es decir, el usuario o fabricante ha de comunicar que está implementando medidas de Safe by Design y además ha de siempre intentar diseñar de manera segura sus productos y procesos. Da igual que sea un Estado miembro o sea una empresa, se ha de implementar este tipo de políticas. El gran hito o el gran challenge que necesitamos cubrir es cómo hacemos un diseño de un producto seguro o un proceso seguro sin tener claro cuál es el potencial de exposición en el lugar de trabajo o cuál es el potencial impacto que tiene una nanopartícula en una persona. Tenemos que generar mucha información al respecto de su toxicología, su ecotoxicología, su impacto en pulmón, en piel, en distintos tipos de órganos, y también conocer cómo un cambio en el proceso, la temperatura, la humedad, la cantidad que utilizo, la energía del proceso, si tengo una extrusora, si tengo pues, una zona de envasado, cómo eso afecta a lo que es la purpulencia del material. Entonces es muy importante que se genere ese tipo de información y es lo que estamos haciendo en los proyectos a nivel internacional, generar esa información para desarrollar herramientas, sobre todo software, que nos permitan al final implementar este tipo de políticas. Es un poco a grandes rasgos. Aquí tienen un poco el resumen de esas actividades. Como ven en la imagen de la derecha, en la izquierda verán un triángulo que tiene que ver con lo que han priorizado, que es la seguridad, la safety, pero ya inmediatamente después tenemos la parte ambiental y en segundo lugar tenemos todo lo que tiene que ver con los pasos que hemos de dar. Entonces, lo primero, cuando nos enfrentamos al Safe by Design es, bueno, ¿esto es peligroso o no es peligroso? Es la primera pregunta. Si es peligroso, hemos de implementar medidas para que no sea peligroso. Es decir, podemos modificar el material funcionalizándolo, como nos va a explicar María José. Podemos cambiar aspectos de proceso para que, pese a que sea peligroso, reduzcamos la exposición en una medida que sea, al final, nos genere un riesgo. Y después podemos ir implementando cambios que nos van a llevar a 2 temas principales: reducir la exposición en el lugar de trabajo y, por supuesto, reducir las emisiones de este tipo de materiales al medio ambiente, cumpliendo con los principios del Safe by Design en la parte de seguridad y sostenibilidad. Y finalmente, no finalmente en el sentido de lo último, sino porque es uno de los aspectos más importantes, que sea coste efectivo y que además sea funcional. Es decir, podemos tener un producto que no sea tóxico y que no haya exposición, pero que no sea funcional, con lo cual no nos va a servir. En el pasado hemos trabajado en el desarrollo de materiales que al final han llevado a costes muy altos, con lo cual no se ha podido transferir a la industria. Sin embargo, hoy en día la variable coste y la variable función es lo primero. En este caso, Alberto, Elena y otros compañeros en ITEN están trabajando mucho en estas variables, la variable función y la variable coste, para poder dotar a la industria de este tipo de aproximaciones. Es muy importante. Aquí tienen un pequeño resumen de todo lo que se tiene que tener en cuenta a la hora del Safe by Design. Arrancamos en una partícula, pasamos a estudiar en la parte de abajo todo lo que tiene que ver con el potencial de exposición en su escenario habitual de uso, tanta cantidad, este tipo de equipos. Evaluamos también la toxicología, la toxicidad. Esto es como el ejemplo del tiburón en el acuario. Bueno, está en el acuario y no nos preocupa. Si nos metemos a nadar con él, podemos tener un problema. Ese es el mismo caso. Hemos de saber que bueno, hay un potencial riesgo, pero hemos de taparlo. Después viene la parte ambiental. La parte ambiental es mucho más compleja. Desarrollamos con nuestro equipo pues, modelos que nos permiten estudiar cómo ese material viaja en el medio ambiente, lo que llamamos modelos de destino y comportamiento. Y finalmente vemos si ese material que ha salido al agua, al suelo, puede bioacumularse pues, en algún tipo de organismo. Con lo cual es muy importante
tener herramientas que nos den visibilidad a todo este tipo de cadena. Son muchos factores, muchas variables, que evaluarlas una a una es muy complejo y lo que intentamos es, de alguna manera, facilitar el trabajo a la hora de implementar este concepto, lo más relevante. Dentro de los proyectos que tenemos, solamente, hoy van a ver sobre todo Safe by Design, Fornano. Este es el proyecto que coordinamos desde ITENE dentro de las políticas de Neurion. Es un proyecto bastante grande, de 8 millones de euros. Al final lo que persigue es desarrollar una gran plataforma que le permita al usuario básicamente diseñar procesos y productos seguros. ¿Cuál es el problema de este tipo de proyectos? Que no son monstruos directamente. Son proyectos con 25 o 26 partners. Aquí tenemos incluido como socio a Nayos en Estados Unidos también. Y el problema que tienen este tipo de proyectos es que se generan herramientas que a veces la usabilidad o la interfaz es muy compleja. Con lo cual lo que estamos trabajando en ITENE es intentar que esas herramientas sean más sencillas. Lo que hemos hecho es intentar llevarnos a este proyecto europeo a casa, ¿no? Y hacer un proyecto más chiquitín, que lo pueden ver en el stand, que se llama SSBD CV, que al final es de Comunidad Valenciana, que vamos a presentar y que además yo creo que tiene un impacto importante a nivel de industria. Aquí se han llevado distintos tipos de casos de estudio, pero básicamente son como 8 tipos de materiales y cada uno de esos materiales presentaba una problemática al inicio: toxicidad, exposición en el lugar de trabajo, y lo que hemos planteado son estrategias para reducir la toxicidad, por ejemplo, evitar que libere iones al medio, o estrategias para reducir la exposición, por ejemplo, a través de gemelos digitales, controlar los niveles de exposición. Hay como distintos tipos de estrategias. Y el otro gran proyecto sería el proyecto Sunshine, que es también un proyecto hermano, básicamente del siguiente año, un proyecto muy grande de la Unión Europea. Aquí tenemos socios muy relevantes, como la Universidad de Harvard también en Estados Unidos, donde se desarrollan también modelos mucho más complejos que tienen que ver con cómo ese material puede ser o no tóxico. Entonces se desarrolla mucha tecnología que al final, si la Unión Europea no obligase a este tipo de conceptos, nunca llegaría al mercado o nunca llegaría al usuario final. Entonces lo que pretendemos con este tipo de proyectos es que esta información les llegue a las empresas y a ustedes como técnicos de prevención o profesionales del mundo de la prevención. Y sin más, son los últimos ejemplos que tenemos del proyecto Sunshine. También María José forma parte de este proyecto y también hemos trabajado en casos de estudio de este nivel. Y ya para acabar, a modo de conclusiones, pues básicamente tres mensajes para llevarnos a casa, ¿no? Uno es que las políticas de la Unión Europea, a pesar de que muchas veces se puedan hacer desde una visión muy de despacho, donde al final hay muchas problemáticas más de nicho, ¿no?, del técnico de prevención que no se consideren. En este caso sí que pensamos que se ha de implementar, este concepto se ha de implementar para poder realmente diseñar productos y procesos seguros que garanticen la viabilidad industrial, la innovación de una manera sostenible y segura para las personas y el medio ambiente. Existen herramientas, son complejas, pero estamos trabajando, digamos, en intentar desarrollar aspectos mucho más sencillos que se puedan implementar. Y ya para acabar, el mensaje más importante es: la información es cierto que va apareciendo cada vez más, pero este tipo de herramientas lo que hacen es darle visibilidad. Con lo cual les invitamos a visitar la página web de estos proyectos, también la herramienta que está desarrollando el equipo de Arantxa, para que la puedan utilizar, y cualquier duda, cuestión, en la parte de coloquio la podemos comentar, pero también en nuestro stand y aquí mismo pues podemos un poco ayudarles a entenderlas y conocerlas más en detalle. Y sin más, pues, muchas gracias por la atención. Cualquier duda, tienen mi correo electrónico y y si queréis luego darnos alguna tarjeta y demás, estaremos con vosotros. Muchas gracias. Ya damos paso al siguiente. ¿Se ha apagado, no? Bueno, da igual. Vale. Bueno, buenos días. Mi nombre es Alberto Larraz. Soy técnico de proyectos en el área de seguridad en ITENE. Y voy a hacer una pequeña presentación, sobre todo contemplando todos los tipos de
modelos, metiéndonos un pelín más en la parte técnica, pero sobre todo explicando cuál es la aplicación real y hacia dónde va todo esto. Mi labor hoy aquí en esta pequeña charla de 20-25 minutos es convencerles de que este tipo de modelos van a ser parte del futuro de la industria. Y la principal razón es esta. Estos son solo algunos de los proyectos que la Comisión Europea ha financiado en los últimos 4 o 5 años. Y aquí no están todos, todavía faltan. Es decir, la Comisión Europea está insistiendo mucho, primero en este concepto de Safe by Design y segundo en la implementación de modelos predictivos que nos permitan anticiparnos, que no tenga que ser una labor posterior, sino una labor previa a este diseño. En cuanto a las primeras aproximaciones, ¿vale? Voy a intentar entrar un pelín más en detalle, voy a intentar explicar de una forma muy simple en qué consiste en este tipo de modelos. Lo primero de todo, como bien ha dicho Carlos anteriormente, en diciembre la Comisión Europea sacó un nuevo framework sobre Safe and Sustainable by Design, es decir, un marco teórico en el que teníamos que encuadrar todo este tipo de modelos, todo este tipo de cálculos, todo este tipo de estudios para poder asegurar la seguridad y sostenibilidad de los productos.